Hola, buena tarde. Eh, Está bien porque la última imagen enlaza bastante bien con mi presentación. Ahora veis por qué. Bueno, mi nombre es David Juárez, vengo de un colectivo de creación urbana, por decirlo de alguna manera, de Barcelona que se llama Estrada del 3 y también soy miembro fundador de la red de arquitecturas colectivas, que es una red de, digamos, de apoyo mutuo y de compartición de recursos en el entorno también de la transformación urbana. Y bueno, eh, yo vengo a hablar de temas relacionados con eso, con el concepto de interfaz aplicado al espacio público, de la mejor manera que sepa. Creo que es esta presentación. Sí. Y bueno, quería comentaros que ya que la cosa va de interacción, cualquier cosa que os venga a la cabeza y que queráis comentar, preguntar o criticar, pues sencillamente me interrumpís en tiempo real y hablamos de lo que sea y así variamos un poco el guión original, si os parece bien. A ver, ¿se ve bien? Más o menos. Bueno, entonces, yo lo que he pensado traer aquí es elementos físicos del espacio público que de alguna forma asimilamos con el concepto de interfaz y que también, como en estos tiempos de rápida transformación y crisis, pues pueden ser reapropiados, ¿no? Y criticados. De hecho, la relación de mi grupo de trabajo con la tecnología es sutil, pero también es amplia y tiene bastante historia. Nosotros hacemos a veces algunas colaboraciones con temas tecnológicos. Hoy no he centrado mi presentación en ello, aunque acabaré con un ejemplo. Eh, pero la cuestión, por ejemplo, de la tradición del software libre y del código abierto es fundamental para nuestro trabajo. O sea, la sensación de que la ciudad debería de ser algo más open source y que dependerá de cada una de nosotras usuarias el que lo llegue a ser. Es un poco de cómo de cada día podemos reinventar un poco nuestro entorno habitado y trabajar pues en estas ideas, digamos, a veces son críticas creativas, a veces son críticas de carácter social, incluso político. Al principio he reunido unas cuantas imágenes robadas en internet para intentar poner un poco en el ambiente de lo que luego presentaré, que ya serían trabajos propios o en colaboración con otros. Entonces, bueno, comentaba que igual tu última fotografía, Raúl, ha sido como muy adecuada. Aquí otra reinvención del espacio de la parada de autobús. Bueno, también hay millones de formas de reapropiación o de apropiación de elementos urbanos, de elementos comunicativos, situaciones de, digamos, menos deseables, pero que las encontramos cada día. Y como a veces también, digamos, los gestores del espacio público reaccionan a ciertas dinámicas. Esto, por ejemplo, serían unos obstáculos que son casi imperceptibles, pero si os dedicarais a patinar, que algunos igual lo hacéis, en el espacio público sabéis que esto es una barrera contra el uso del patín, ¿no? Contra el uso del skateboard. Entonces es como intentar fomentar la ortodoxia del uso de las interfaces del espacio público de una manera forzada por parte de quien tiene el poder para hacerlo. Hay casos que aún son más exagerados. Pero también a mí lo que me interesa es el trabajo de esta gente que además en este caso son gente que conocimos casi por casualidad y que han acabado por ser colaboradores habituales nuestros. Y en este caso estamos hablando de la gente que trabaja en la Plaza de los Planos en Badalona, que son skaters y que usan ese espacio urbano como entorno de relación social y también de formación, ya que una de sus actividades es ofrecer formación gratuita a la gente del barrio en cuanto a temas de patín. Entonces, esto, por ejemplo, me parece una acción de apropiación interesantísima de este elemento escultórico que le han aplicado una rampa en formato wall ride, como dicen ellos, para usarla de una manera diferente a como está previsto. Pero es que en la misma plaza, aquí vemos a Óscar, que es uno de nuestros actuales colaboradores de todos los días ya, está hackeando unos bancos porque si ya eran buenos para patinar, los querían mejores. Entonces, esto son prácticas que a veces hacen con permiso y a veces hacen sin permiso, pero las hacen casi todos los días, os lo puedo asegurar. Entonces, un durante y un después de una de esas actuaciones, luego veréis algún proyecto que hemos hecho con ellos. La verdad es que les admiro muchísimo. Este es un proyecto ya nuestro, en colaboración con la gente de Todo por la Praxis y con todos los participantes en un taller que hicimos en Vic, de un poco una reflexión sobre la cuestión del mobiliario urbano, ¿no?
hay muchos ejemplos de reapropiación del mobiliario urbano, algunos los hemos visto, o de invención del mobiliario urbano, pero muchas veces se entiende el mobiliario urbano como pues mesas, sillas, elementos de jardinería o este tipo de cosas como más. Pero nosotros la crítica que hacíamos desde este taller que celebramos en 2011, que si os fijáis es justo en la época en la que el 15M estaba activo, era qué pasa si queremos llevar más dinámicas domésticas a la ciudad, al espacio público y, por ejemplo, queremos funcionar a nivel de cocina o de cultivo. Luego veremos la presentación de Hernani de Reform the City, que tiene un trabajo maravilloso en ese sentido. Y nosotros, pues en formato así de taller colaborativo, desarrollamos este tipo de artefactos. Aquí la gente participando en el taller, como íbamos elucubrando dibujos a partir de un material determinado. El material que teníamos era este, el presupuesto era muy bajo, como podéis imaginar. Y de hecho ya nos parecía bien porque queríamos ser consecuentes con una idea de código abierto, de que cualquiera que pudiera encontrar ese tipo de elementos pudiera adoptar estas prácticas y hacerlas suyas. Entonces aquí, por ejemplo, estoy yo cocinando unas guindillas vascas que trajeron unos amigos al Encuentro de Arquitecturas Colectivas de Valencia el 2011 mismo. A la derecha vemos a David, un compañero también del colectivo, cocinando patatas fritas en la Rambla de Figueras. Este elemento de cocina, el gastrotanker le llamamos, va equipado con una bombona de butano y un depósito de agua, o sea que es bastante autónomo. Como veis, tiene una placa de 4 fuegos y no tiene demasiado que envidiar a la cocina que podamos tener cada uno en casa. Para complementarlo tenemos el agrotanker, que lleva un sistema de riego incorporado y que puede servir perfectamente para cultivar plantas aromáticas que podamos utilizar en la cocina. Y luego tenemos el que es el más mío, porque a mí me gusta mucho pinchar y entonces me monté mi propia cabina de jockey en el Mediatanker, ¿no? Utilizando pues, los elementos que comentábamos. En este caso la cubierta está hecha con un trozo de depósito de agua, ¿no? Un proyecto similar a este, también desarrollado en el mismo año, un poco más tarde, era un proyecto de, digamos, con un dispositivo para activar colaboración en un barrio en Badalona en el que estaba siendo objeto de transformación y que por la crisis había quedado como muy desangelado. Entonces, yo aquí me centro en el objeto, pero fue una dinámica de trabajo con los colectivos, con las asociaciones y un trabajo de investigación en lo urbanístico y de desarrollo de protocolos y de convenios que iban bastante más allá del objeto. Yo hoy quiero trabajar con el objeto que utilizamos precisamente para interactuar con toda la gente en el barrio. El material de partida, otra vez, gozamos de un gran presupuesto. Objetos encontrados, así como en el anterior, el protagonista era el contenedor de la basura, en este caso eran los restos de bicicletas. También usamos vallados del ayuntamiento y este tipo de cosas, y en un formato similar al anterior desarrollamos este cacharro, que lo mismo podía ser un punto de información, una pequeña oficina técnica, fue una librería. De ahí, vuelvo atrás, tiene este formato de los tenedores, las carpetas y los libros, que era un poco la navaja suiza del cacharro, de la cacharrería para el espacio público. Bueno, un ejemplo más. Este proyecto también con todo por la praxis, como el anterior y el anterior. En este caso luego también intervino el colectivo La Col y el propio colectivo Anfitrión, la fábrica de toda la vida, es el Tolbar, que es un ejercicio de aprovechar un antiguo depósito de cemento y convertirlo en algo que puede servir de bar o de cabina de jockey o de otras cosas. Esto fue en su primera etapa de vida, después de la primera transformación, y luego, con la ayuda del colectivo de La Col, fue cuando se preparó su terraza, ¿no? Digamos, y se repintó y todo este tipo de cosas. Otro ejemplo también, ese era en Extremadura, en Los Santos de Maimona, este es en Cáceres, también en Extremadura. Este es anterior, de 2009, y fue un taller colaborativo con elementos también reciclados y disponibles, en ese caso fácilmente para la ocasión, preparar una especie de auditorio portátil o espacio polivalente que podía servir para exposiciones, para charlas, etc. Y también con materiales como los que podéis ver aquí. La cubierta estaba desarrollada, la estructura, a partir de barandillas que se habían retirado de las carreteras cuando hubo una transformación debido a que los motoristas se quejaron de que había elementos peligrosos y se sustituían por otro tipo de quitamiedos. Bueno, aquí ya el elemento en uso, de día y de noche. Este otro proyecto fue un proyecto desarrollado
también con Todo por la Praxis y con el colectivo vasco Emechea, de un dispositivo para activar espacios públicos basados un poco en una idea de Archigram, que era un grupo de arquitectos radical de finales de los 60, principios de los 70 en Inglaterra, en Gran Bretaña, que vendrían a ser un poco los Beatles de la arquitectura en muchos aspectos. Luego tuvimos ocasión de trabajar con uno de ellos, por cierto, Peter Cook. El caso es que tenía este proyecto, nos parece muy bonito, que resumiéndolo mucho, la idea era que un Zeppelin fantástico, super pop, podía llegar a un barrio, digamos, aburrido, muerto, sleepy, como decían ellos, ir transformándolo hasta llegar a este punto de highest intensity, a partir del cual el Zeppelin ya podía largarse a otro lugar, activar otro sitio, porque ya la ciudad se habría activado. De hecho, esta es la cuarta, digamos, la cuarta viñeta de un grupo de no sé si son 8 o no, 6. Y entonces en la última ya se ve la ciudad activa, al contrario que la primera, que se ve la ciudad dormida. Y teníamos un poco pues este sueño y esta voluntad de trabajar esta idea llevándola a la realidad. Entonces nos inventamos esta estructura que la llamamos Arechea, la casa del gusano en euskera, y que viene a ser una reinterpretación de la cúpula geodésica de Buckminster Fuller. Bueno, más allá de la investigación en materia estructural, estaba el hecho de que, bueno, la idea es que por ejemplo, fue la instalación en Rentería, y la idea de que eso llegaba a un lugar que cuando esto se instaló justo antes eran solamente unas ruinas de una antigua fábrica con el suelo contaminado, lleno de zonas de peligro, socavones en el suelo, etcétera, y muy peligroso, por ejemplo, para que ni siquiera los niños jugasen. Mientras no había un presupuesto municipal suficiente como para desarrollar un parque público permanente, lo que hicimos fue, con este cacharro y la excusa de este cacharro, promover que el ayuntamiento y los vecinos se pusieran de acuerdo para, por lo menos, sanear el espacio y darle un uso cívico donde se desarrollaron cuestiones diversas. Por ejemplo, hubo un encuentro sobre tecnologías, ahora que recuerdo, y este es un poco el ambiente que se generaba dentro. Entonces, bueno, es como equipar un espacio público originalmente baldío de una manera que pueda promover ciertas interacciones y relaciones diferentes entre gente de la vecindad. Y bueno, luego estuvo instalado en otros lugares y la experiencia fue bastante gratificante. Ahora me hace pensar esto no sé si conocéis un colectivo de por aquí también que se llama Compartir Don Agustet y que tiene un logotipo que es una paella con la C de copyleft en medio. Entonces, esta idea de que la paella, estas prácticas gastronómicas colaborativas, la gastronomía en sí misma, ¿no?, son un poco paradigmas de la combinación entre tradición y un espíritu de código abierto y de compartición y digamos, de apertura del conocimiento. Y en el caso es que ahora este proyecto que enseño aquí es aquí en el barrio de l'Eixample, de la Esquerra de l'Eixample, y es que un grupo de vecinas y vecinos reivindicaban un lugar muy amplio, que es un antiguo solar, bueno, es el solar donde estaba el antiguo convento de las Germanetas, de ahí el nombre de Espais Germanetas. Y entonces nos llamaron a nosotros, igual que llamaron a otros agentes, como podía ser Identitat o Maquea tu Vida, Raons Públicas, etcétera, para que entre todo el mundo colaborásemos con este grupo de gente digamos, del barrio, buscar soluciones y mejoras para el espacio. Esto produjo una situación como muy colaborativa, una suerte de wikiciudad, donde aquí se puede ver algunas escenas, ¿no? O sea, la paella como elemento aglutinador, como símbolo de algo circular y colectivo, pero luego también esta idea de panel lleno de post-its como una propuesta de wikiurbanismo en tiempo real y donde todo el mundo podía participar, más luego la parte festiva y lúdica, por supuesto, ¿no? De ahí salieron los dibujos, que estos no los hicimos nosotros. Lo divertido es que aparecían elementos, lo mismo que aparecían esos elementos en caña tomados de una gente que se llaman Caña Viva, también ponían esta cúpula geodésica que habíamos desarrollado nosotros antes, o el wikitanker este es el agrotanker. Entonces, bueno, pues estaban ya proponiendo como el ambiente que deseaban para el solar y finalmente lo ejecutamos con ellos y esto fue como quedó.
una zona, la zona concretamente que fue objeto del plan este de los vacíos urbanos del ayuntamiento. Había huerto, aquí a la derecha se ve un cacharro que plantearon la gente de Maquea tu Vida, pero quería centrarme un poco en esta cuestión del elemento de las gradas como otra forma de interfaz que aquí fue cuando las construimos, que fue para un festival de arquitectura llamado M3, pero su destino final era este, y de hecho ahí se ven al fondo en la cúpula instaladas, ¿no? Entonces, esta idea como de ágora que tiene la componente, digamos, de relación de política de base, de política barrial, pero también puede ser un auditorio, puede ser un circo, nos remite a muchas cuestiones, pero desde luego tiene una gran capacidad, junto con la cúpula, acompañando pues, todo el dispositivo de facilitar ciertas interacciones y situaciones, ¿no? Aquí es una foto de esto ya funcionando allí mismo. También podemos ver cómo se utilizaba la cúpula para exponer ahí unos triángulos en la parte superior izquierda de la información, etcétera. Y de hecho todo esto venía de un proyecto anterior. La verdad es que no estoy yendo como con la cronología al revés. Lo siento. Pero es que también he intentado ir de más sencillo y más claro a cuestiones más complejas. Entonces, el proyecto de Wikiplaza, aunque es un proyecto ya relativamente antiguo, que desarrollamos con Hackitectura, ahora llamada también WWW y otros colectivos, entre los que estuvo Susana, por ejemplo, también participando, era un proyecto bastante ambicioso y del que estamos muy satisfechos. Esto se instaló además en distintas ciudades, en París, en Figueras, en Cáceres, en versiones diferentes o más micro también en Pasaya, en Euskadi, etcétera. Y el proyecto, bueno, la versión más potente fue la de París, que además se sitúa en la Plaza de la Bastilla, y era interesante como una plaza que es conocida por la Revolución Francesa, por ser de alguna forma la cuna de la situación de máxima intensidad de la Revolución Francesa, en el 2009 fue, digamos, la receptora del proyecto Wikiplaza. La verdad es que esta mañana estaba buscando esa imagen en grande y no la he encontrado, solo la tenía como en baja resolución. Es esta de aquí. Y esta imagen viene a ser un poco el resumen del sistema operativo de la Wikiplaza, donde había un plató, una zona como de Situation Room, con todo de tecnologías libres sirviendo una zona de trabajo, otra zona de interacción entre pares, etcétera, ¿no? Y todo ello con esta arquitectura ligera, autoconstruida casi, y con algo de elementos de mobiliario también procedentes de fabricación digital. Bueno, pues todo esto en el año 2009, como os podéis imaginar, pues era un punto como de amplificación de las cualidades comunicativas del espacio público como bastante interesante, ¿no? A mí me llegaron a llamar en el 2011, que estaba en Bogotá, diciéndome, oye, que has tallado una cosa que le llaman el 15M y ahora todo el país está lleno de wikiplazas. Me pareció como muy bonito como tributo al nombre. Aquí vemos, esto es un fotomontaje que he hecho para hacer trampa, pero ahora tenemos aquí a un amigo francés delante de unos ordenadores en la Wikiplaza real, pero las plataformas que he puesto son precisamente dos de las plataformas que estamos desarrollando para trabajar estas cosas online, que luego hablaré algo de ellas, bueno, rápidamente porque tengo que acelerar. Esto es un proyecto hecho con los skaters que os comentaba antes, de reciclaje urbano y de reinterpretación de ciertos espacios, de ciertos elementos, también elementos que de alguna forma son interfaces como barreras o elementos como semáforos, etcétera, reutilizados en formas creativas y orientados a la práctica de los deportes urbanos con ellos. Y tanto en el diseño como en el proceso de construcción, esta gente participa hasta el final, porque al final son ellos los destinatarios principales del elemento. Otra vez Óscar aquí, y esto es lo que os decía antes, que habíamos colaborado, e incluso los mismos elementos luego los reinterpretábamos y los usábamos de formas diversas, porque esta piscina no era evidentemente una piscina. Bueno, paso rápido. Aquí introdujimos las mismas ideas en la parte de la jardinería, también reciclando plantas de los baldíos y llevándolas al parque. Y finalmente los semáforos famosos que acabamos utilizándolos junto con vallas desmontadas para crear una pérgola, etcétera, etcétera. Vale. Yo ya quería llegar aquí al final, creo que un minuto sí que tengo, ¿no? Vale. Pues bueno, estas eran las experiencias de los proyectos que hacemos casi cada día, pero luego quería acabar un poco con el software. Entonces,
La primera versión que desarrollamos sobre esta idea de activación del espacio público fue una guía en papel que se llama la Guía Práctica para la Activación de Espacios, que publicamos en el entorno de arquitecturas colectivas, aunque desarrollamos nosotros como estudio, y que aquí, digamos, es un librito donde hay primero un análisis de la normativa que afecta al espacio público, pero finalmente una serie de casos de estudio, recomendaciones, etcétera, más en forma de manual ilustrado. Pero no nos quedamos ahí, sino que pensamos que lo mismo que esta guía estaba centrada en la normativa de Barcelona y estaba orientada hacia un entorno, estaba publicada en papel, por lo tanto estaba determinada y además estaba en castellano, decidimos montar una plataforma online que se llama publicspace.tools sobre este tipo de visiones críticas y de acciones críticas sobre el espacio público. Entonces, este fue el esquema que desarrollamos para presentar el proyecto a la European Cultural Foundation y de aquí salió una ayuda con la cual pudimos desarrollar, junto con el colectivo WWB, que son los mismos de la Wikiplaza, juntos hicimos esta plataforma que está ahora en marcha, está relativamente reciente y que es la misma idea de la guía de activación del espacio público, pero multilingüe y ubicua, por decirlo de alguna manera, y además mucho más participativa. Yo creo que con esto es todo. Gracias.